Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. El Sol. Sean bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de secundaria, a esta sesión de Aprende en Casa 3, para la asignatura de Ciencias Física. Esperamos que estén muy bien y sigan cuidando de su salud, respetando todas las medidas de sanidad para pronto volver a nuestras aulas. Me presento, soy el maestro Antonio Campos y en esta ocasión agradezco la presencia de la doctora Karen Valencia García, del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, quien apoyará en el desarrollo de este tema. Saludos a todas y todos. Es un placer estar con ustedes en este espacio. En esta sesión hablaremos sobre las principales características del Sol, entre ellas su estructura y cómo interviene en su funcionamiento. Comencemos con una reflexión. ¿Qué conocen acerca del Sol? Vamos a averiguar juntos lo que ha indagado la ciencia acerca de esta estrella, que hace posible la existencia del sistema solar, además de ser un astro de gran importancia para los seres vivos. Muy bien, no olviden tener a la mano su cuaderno, bolígrafo, lápiz o lápices de colores de su preferencia, para anotar las ideas relevantes y las que sean de su interés, así como las dudas que les surjan en este tema. Si lo requieren, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Tomen en cuenta que pueden recurrir a su libro de texto y otras fuentes de información, como páginas de internet confiables, para profundizar en el contenido y aclarar dudas. Pero principalmente es indispensable toda su atención. Tengan en cuenta que nuestro principal motor del aprendizaje es la curiosidad. Hay mucho que conocer del astro rey, ya que la investigación científica está en permanente búsqueda de mejores explicaciones acerca de cómo es y de los fenómenos que en él ocurren. Entre ellos, la actividad solar puede afectar el funcionamiento de aparatos de comunicación en nuestro planeta. Vamos a plantearles algunas preguntas para que nuestros alumnos las vayan reflexionando en casa. ¿De qué está hecho el Sol? ¿Cómo se genera la luz y el calor que irradia el Sol? ¿Cuál es el tamaño del Sol comparado con el de otras estrellas? ¿Qué edad tiene el Sol? ¿Cuánto tiempo más durará? Comencemos por mencionar que el Sol es una de las estrellas que forman parte de la galaxia Vía Láctea. Una estrella puede describirse como un cuerpo celeste que emite luz, ya que es una masa de materia gaseosa incandescente. Veamos lo que nos presenta el siguiente video acerca de las estrellas. Las estrellas son esferas luminosas de gas, cuyos componentes principales son el hidrógeno y el helio. Aunque hasta ahora es casi imposible saber cuántas estrellas existen, los astrónomos estiman que una galaxia puede tener 100,000 millones de estrellas y que en el universo existe ese mismo número de galaxias. Como podemos ver, las estrellas presentan diferente luminosidad, diferentes colores y diferentes tamaños. La luminosidad o brillo depende de la cantidad de energía que despiden y de la distancia a la que se encuentran de la Tierra. La diferencia de colores se debe a su temperatura. Las estrellas más calientes tienen una temperatura que va de los 7,000 a los 35,000 Kelvin y son blancas o azules, mientras que las más frías tienen una temperatura entre 1400 y 4000 Kelvin y presentan tonos rojos o anaranjados. Y respecto a su tamaño, hay estrellas de neutrones de 20 a 40 kilómetros de diámetro, hasta supergigantes como Betelgeuse en la constelación de Orión, que tienen un diámetro de entre 550 y 920 veces el diámetro del Sol. Revisemos la primera pregunta. ¿De qué está hecho el Sol? Les diré que, como las demás estrellas, el Sol está compuesto principalmente por los elementos químicos hidrógeno y helio, que representan respectivamente casi el 75% y el 24% de la masa del Sol.
También hay otros elementos como el oxígeno, el carbono y el neón y el hierro, que en conjunto representan menos del 2% de la masa de este astro. Como dato interesante, les comentaré que en el año 1925, la astrónoma y astrofísica inglesa Cecilia Payne, en su tesis de doctorado, propuso que las estrellas están compuestas principalmente por hidrógeno. Tengo que preguntar, ¿cómo recibieron los astrónomos de la época la propuesta de la doctora Cecilia Payne, considerando que en ese tiempo se discriminaba la participación de las mujeres en la ciencia? Como toda teoría nueva, genera debate. Sin duda causó conflicto, ya que en ese momento se pensaba que las estrellas tenían una composición química similar a la de la Tierra. Incluso Henry Norris Russell, quien era un astrónomo famoso en ese entonces, le sugirió eliminar esa idea de su tesis. Sin embargo, años más tarde, con la evidencia de nuevos experimentos, el mismo Russell y la comunidad científica aceptaron las conclusiones que la astrónoma Cecilia Payne expuso acerca de que el Sol está constituido por el 75% de hidrógeno y el 25% de helio. Entonces, podemos considerar que los elementos que forman al Sol están presentes en la Tierra y en los demás planetas, aunque en diferentes proporciones. Así es, porque forman parte del sistema solar y tienen un origen en común. Es increíble cómo el avance de la tecnología permite deducir información de los astros que están tan lejos y se originaron hace muchísimo tiempo. Por otra parte, me gustaría compartir con nuestros alumnos y alumnos que el Sol ha sido de gran interés para el ser humano desde la antigüedad, al grado que lo consideraban un dios e hicieron construcciones para venerarlo y estudiarlo. Un ejemplo de ello es la cosmovisión de los mexicas, en la que el Sol simbolizaba la vida y su lucha contra la muerte. Los mexicas creían que cada día el astro transitaba por el mundo de los vivos hasta el atardecer, cuando moría y recorría el inframundo, al tiempo que fertilizaba la tierra, para nuevamente aparecer por el este, en el amanecer y renacer triunfante, llenando de alegría y esperanza a esta civilización. Sin duda, en las culturas prehispánicas fue muy importante el Sol. Los mayas también observaron y registraron fenómenos relacionados con este astro, entre ellos el ciclo anual, los equinoccios y los solsticios, simbolizándolos en templos ceremoniales como en Chichén Itzá. Ahora que lo mencionas, en Chichén Itzá hay una pirámide con una escalinata de 91 escalones. Junto a los que hay en su plataforma, suman 365, que representan los días del año. Pero esto no es lo más asombroso, ya que en el equinoccio de primavera, la luz que incide en la escalinata proyecta una sombra que simula una serpiente con una representación del descenso de su dios Kukulcán. Esto es una muestra del conocimiento que los mayas tenían acerca de los astros, que observaban en la bóveda celeste. Ahora bien, desde la perspectiva científica, con su avance y el de la tecnología, se han obtenido evidencias y construido explicaciones acerca del movimiento del Sol, tanto del que efectúa sobre su eje como el de su desplazamiento a través de la Vía Láctea, acompañado con los planetas del sistema solar que giran a su alrededor. Además de la composición del Sol, me parece que es tiempo de hablarles a nuestras alumnas y alumnos acerca del tamaño de esta estrella. Hagamos un poco de historia para ver cómo desde hace cientos de años se ha tratado de indagar el tamaño de los astros. 3 siglos antes de nuestra era, el sabio griego Eratóstenes propuso una forma de medir la circunferencia de la Tierra a partir de las relaciones de los ángulos de un triángulo, el cual formó con una sombra proyectada con 2 postes, cada uno en ciudades alejadas. Este método lo retomó el matemático y astrónomo griego Aristarco de Samos para deducir las mediciones de la Luna y el Sol, entre ellas su distancia a la Tierra. ¿Qué tanto se acercaron estas mediciones comparadas con cálculos actuales? Eratóstenes tuvo un error mínimo en la medición de la circunferencia de la Tierra, comparado con el dato aceptado por la ciencia actual. Por su parte, Aristarco calculó que el Sol era 19 veces más grande que la Luna y se encontraba
19 veces más lejos. Actualmente, se sabe que es 400 veces más grande y está 400 veces más lejos. No tuvo la misma precisión que Eratóstenes, posiblemente por no contar con los instrumentos adecuados, aunque matemáticamente el procedimiento que utilizó era correcto. ¿Y cuál es la importancia en la astronomía de este sabio de la antigua Grecia? Marcó un precedente en el estudio del Sol, pues además lo consideró como una estrella que estaba en el centro de los demás astros, conocimientos que no eran aceptados en la época y fueron retomados muchos siglos después. Hoy en día sabemos que el diámetro del Sol es de casi 1.400.000 kilómetros, gracias a las mediciones realizadas del 2003 al 2006 mediante el telescopio solar a bordo del Observatorio Solar y Heliosférico, conocido como SOHO, por sus siglas en inglés dadas por la NASA. También se ha identificado que el Sol es una estrella de tamaño medio, de color casi blanco. Asimismo, los astrónomos le han clasificado como una estrella enana amarilla, por sus características, entre ellas el tamaño, color, masa, luminosidad y la temperatura de su superficie. Es interesante cómo cada vez averiguamos más acerca del Sol. ¿Qué nos puede contar acerca de cómo está formado? En el Sol se han identificado varias capas en las que ocurre la generación de energía y su transferencia por diferentes mecanismos. El núcleo, la zona radiante, la zona convectiva, la fotosfera, la cromósfera y la corona. Comencemos con el núcleo, que es la región más interna del Sol y ocupa una quinta parte del total de la estrella. En esta zona ocurre la gigantesca explosión atómica debido a las reacciones nucleares de millones de toneladas de hidrógeno, produciendo la energía que tarda 1 millón de años en viajar a la superficie debido a la enorme fuerza de gravedad que allí prevalece. Por la energía que es capaz de liberar, deduzco que es la zona que alcanza mayor temperatura. Así es, se estima una temperatura de 15 millones de grados Celsius. Esto me resulta interesante. Veamos los datos sobre la siguiente capa, la zona radiante. Esta zona está compuesta de plasma, o sea, de gases como helio e hidrógeno ionizados. La energía obtenida en el núcleo se transporta por radiación hacia las capas de afuera, lo cual disminuye considerablemente la temperatura de esta región. Por favor, cuéntenos más ahora sobre la zona convectiva. Se trata de una región donde se producen constantes movimientos de los gases que circulan ascendiendo y descendiendo, con lo que la energía es transportada. Así, el fluido solar se calienta de manera desigual, originando corrientes como una marea interior. Entonces, en esta zona, como su nombre lo indica, la energía se transfiere por convección. Es correcto. Ahora hablemos de la fotosfera, que es la región del Sol donde se emite la luz visible. Se puede considerar como la superficie de la estrella, que no es de material sólido, sino de plasma, con una temperatura de alrededor de 6.000 Kelvin, que equivaldría a un poco más de 5.700 grados Celsius. En ella se observan las manchas solares con intensa actividad magnética, además de que se presentan llamaradas o erupciones de gran magnitud que generan ráfagas, las cuales pueden llegar a la Tierra y producir las auroras boreales, así como afectar el funcionamiento de dispositivos electromagnéticos que se utilizan en las naves espaciales, en las comunicaciones y en la navegación. Entonces, la fotosfera es la que irradia luz y calor al espacio. ¿Qué nos puede decir de la siguiente capa del Sol, la cromósfera? La cromósfera es la capa externa de la fotosfera. Comparada con las anteriores, es una capa fina, casi transparente, además de que solo se puede ver durante un eclipse de sol, de color rojizo anaranjado. Un eclipse solar es el fenómeno astronómico que se produce cuando la Luna oculta al Sol, visto desde la Tierra. Es importante aclarar que no hay que ver directamente al Sol,
porque su luz daña la visión. Para terminar, hablaremos de la corona solar. Se conoce así porque son varias capas tenues de la atmósfera externa del Sol, en las que la temperatura es mayor que en las capas interiores, lo cual es un misterio para los científicos. Es una zona poco densa, presenta intensos campos magnéticos y emite gran cantidad de radiación en rayos X. La corona solar también se aprecia durante un eclipse solar. Y ahora que ya conocemos las capas del Sol, podemos explicar cómo es que el Sol emite luz y calor. Podríamos comparar al Sol con una vela, porque ambos tienen combustible para liberar energía por un tiempo determinado. Luego se agota. El combustible del Sol es el hidrógeno. En el interior de la estrella se transforma la materia en energía. Cuando los millones de toneladas de átomos de hidrógeno se fusionan formando átomos de helio, liberando calor en este proceso. En definitiva, ¿quién diría que el Sol tiene una edad de 4.000 millones y medio de años aproximadamente? Este dato es útil para determinar cuándo morirá el Sol, ya que se calcula que durante el tiempo que lleva activo ha consumido la mitad del hidrógeno de su núcleo y se estima que puede vivir alrededor de 10.000 millones de años. Eso quiere decir que ya está a la mitad de su vida y falta muchísimo tiempo para que el Sol muera. Así es, el Sol, como todas las estrellas, tiene un ciclo de vida. Los invitamos a observar cómo ocurre este proceso. Las estrellas presentan un ciclo de vida que contempla varias fases. En la primera fase, una estrella recién formada o protoestrella evoluciona de una nube de hidrógeno, helio y polvo que se contrae hasta la secuencia principal. Este proceso tarda en promedio 100 millones de años en una estrella como el Sol. En la secuencia principal, por efecto de la presión, la estrella eleva tanto su temperatura que da inicio a una reacción nuclear. Asimismo, la enorme presión que se ejerce del centro hacia afuera contrarresta la fuerza gravitacional de la estrella. Una estrella brilla por el hidrógeno que contiene. Sin embargo, la cantidad de este elemento es limitada y conforme se consume, el brillo de la estrella se reduce. Cuando se ha consumido más del 90% del hidrógeno, el helio queda como elemento predominante en el núcleo de la estrella. Mientras la estrella sigue quemando el hidrógeno restante, sus capas exteriores se colapsan y su temperatura se incrementa, lo que provoca que la última capa exterior se expanda. En este momento se convierte en una gigante roja. En la fase de gigante roja, la estrella se libera de las capas más externas y se convierte en un cuerpo pequeño y denso. Cuando esto sucede, entra en la fase denominada enana blanca. Una enana blanca se enfría poco a poco durante miles de millones de años y hasta que se enfría totalmente se apaga y deja de producir energía. A pesar de lo que se sabe hasta la fecha, hay muchos fenómenos que ocurren en el Sol que intrigan a los científicos, entre ellos la aparición y desaparición de las manchas solares, de manera cíclica, cada 11 años. El Sol encierra muchos misterios y los científicos continúan investigando y buscando explicaciones al respecto. El estudio del Sol y el aprovechamiento óptimo de su energía son indispensables para la existencia de la vida y la conservación de nuestro planeta. Con todo lo que hemos visto en esta sesión, les sugiero que den respuesta a las preguntas planteadas inicialmente y realicen un mapa mental sobre el Sol. Fue un placer estar con ustedes. Hasta pronto. Y quédense en casa. Veamos el siguiente video. Qué interesante y misterioso es el universo. Tanto se ha escrito sobre él y sobre su origen, y es tan enorme que muchos pueblos han supuesto que debieron ser dioses muy poderosos quienes lo crearon. A lo largo de la historia de la humanidad en diversos pueblos han surgido distintas cosmogonías, es decir, ideas acerca del origen del universo. En general hay dos grandes cosmogonías. Por un lado, la que considera que el universo tuvo un principio y tendrá un fin,
y por otro, la que surge de mitos en los que se supone el universo fue creado por algunos dioses. Conozcamos algunos de estos mitos. Los egipcios que se asentaron en el noreste de África sostuvieron que antes de la creación del universo prevaleció el dominio del dios Nun, en lo que denominaron las aguas del caos inicial. Y cuando Nun tomó conciencia de dichas aguas, surgió su dios principal, Ra-Atum, quien hizo emerger la primera materia sólida que representó a Egipto. También sostuvieron que Ra-Atum creó a Shu, el aire, y a Tefnut, la humedad, la lluvia, el rocío, y que ellos a su vez crearon a Nut, el cielo con estrellas sobre su cuerpo, y a Heb, la tierra. Según el Libro de los Muertos, el libro sagrado de los egipcios, el sol, la luna y los planetas eran divinidades que se desplazaban por el cielo en barcas parecidas a las que navegaban por el río Nilo, y que el cielo era sostenido por altas montañas. Por su parte, los mayas en el sureste de la República Mexicana relatan en su libro sagrado, el Popol Vuh, escrito durante la segunda mitad del siglo XVI en lengua maya quiché, que los dioses creadores Tepeu y Gucumatz se encontraban en un escenario estático, en medio de una oscuridad como la noche, cuando llevaron a cabo su obra de la creación. Pues el mundo surgió de su palabra por medio de una fuerza creadora que hizo emerger la tierra de las aguas, y que después se formaron los valles y las montañas, así como los animales y los demás seres vivos. Los aztecas en México, por otro lado, consideran que el universo surgió por obra de los dioses Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, y que para lograrlo derrotaron a un monstruo mítico llamado Cipatli, que era un reptil acuático hambriento y sanguinario. Según este mito, Tezcatlipoca se cortó una pierna para que Cipatli la devorara, y mientras lo hacía, Quetzalcóatl lo mató con el fin de utilizar su cuerpo como material para crear la tierra que hoy conocemos. De acuerdo con la cosmogonía azteca, el mundo se ha destruido y ha renacido en diferentes eras, con la destrucción del primer sol y la creación de nuevos soles sucesivos por obra de los dioses. La piedra del sol señala las 5 fechas en que, según el mito, se ha destruido cada era. Ahora bien, los incas, en Perú, describen que antes de la creación del universo hubo una época en la que predominaba el silencio y la oscuridad. Asimismo que el dios de la creación, también llamado Pachacamac, el que anima al mundo universo, o Viracocha, Pachaya Chachi, el creador, hizo la luz y produjo todas las cosas. Formó seres humanos de piedra y animales de las hojas de los árboles. En la India, los indios creyentes del hinduismo piensan que el universo se originó en el interior de un huevo cósmico, contenido en los anillos de Seshu, también conocida como la cobra negra, y que Brahma, el dios de la creación, dividió el huevo en 2 mediante un acto de pensamiento, y con una mitad formó el cielo, y con la otra la tierra. Asimismo, los hindúes consideran que el universo está formado por un mar de leche, que una enorme tortuga nada en el océano y sobre su caparazón se apoyan 4 elefantes, los cuales a su vez sostienen la tierra sobre sus lomos, que en el centro de la tierra se forma una gran montaña donde un fuego que gira a su alrededor ocasiona el día y la noche, y que Seshu, la serpiente, con un anillo superior contiene a la bóveda celeste. Las cosmogonías son ideas que tratan de explicar el origen del universo y que forman parte de la historia universal. Sin embargo, carecen del rigor necesario para tener validez científica, pues la ciencia se construye con la observación, la medición y el análisis de los fenómenos naturales para explicar el origen del universo. Te invito a indagar y a conocer otras cosmogonías sobre el origen del universo. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.